comunicar. La radio de la mañana, la radio educativa, la radio de la amistad, ilusión por comunicar. Buenos días. Hoy en nuestro programa queremos mirar al pasado para comprender mejor nuestro presente. Sevilla es una ciudad con una profunda historia marcada también por episodios de represión y silencio. Para hablar de ello contamos con la presencia en nuestros estudios de Gonzalo Acosta, representante de la Asociación Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía y coordinador de la página web Todos los Nombres. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a ver, Gonzalo, para empezar, ¿podrías contarnos quién es y qué le llevó a implicarse en la recuperación de la memoria histórica de Sevilla? Pues yo diría que por una conciencia social de un asunto que no ha estado nunca bien resuelto en nuestra sociedad y especialmente por una transición que llegamos a hacer. Bueno, quizás probablemente como se pudo, ¿no? pero claramente de manera insuficiente en relación a nuestro pasado reciente y especialmente a un pasado democrático que se ignoró completamente, ¿no? No es que yo tengo algunos casos de personas represaliadas, no asesinadas, pero no es ese el motivo principal. El motivo principal tiene que ver con la conciencia cívica y democrática de esta historia nuestra, silenciada, tergiversada y por supuesto, ignorada durante mucho tiempo, ¿no? ¿Y cuándo y cómo nace la asociación que usted dirige, que usted fundó, claro? Bueno, pues empezamos haciendo proyectos. En realidad no era todavía una asociación, no tenía una entidad, todavía no había conseguido tener esta formalidad. Pero hicimos muchas cosas. Empezamos haciendo una primera que era un homenaje y una reedición de las memorias de don Pedro Ballina, un médico sevillano que, bueno, de Guadalcanal, pero ejerció en Sevilla mucho tiempo y tuvo una grandísima responsabilidad en muchos de los acontecimientos que él vivió, ¿no?, en su vida. Escribió estas memorias, se publicaron originalmente en Venezuela el primer tomo y en México el segundo, pero nosotros lo refundimos en uno solo con un proyecto participativo. La participación para nosotros es una clave de toda nuestra trayectoria, ¿no? Reescribimos el libro a base de mecanografía, con ordenadores ya, y lo juntamos y tal. Hicimos después una jornada al que invitamos al propio hijo de Pedro Ballina, Armodio Ballina. Cuando el barrio se enteró de que estaba Armodio Ballina, se presentó en los locales en los que estábamos, porque era una persona que había una viva conciencia de lo que representó este hombre en la ciudad, ¿no?, Pedro Ballina. Bueno, hicimos esta primera iniciativa, después estábamos en tiempo de reivindicar las 35 horas semanales y, bueno, todavía estamos las 37 horas y media, pero en esa época se estaba reivindicando las 35 horas y uno de nuestros viejos, de nuestros mayores, le decíamos los viejos cariñosamente, del sindicato de la CNT, pues nos dijo, bueno, si nosotros ya habíamos firmado un convenio sobre que eran las jornadas de 6 horas, 36 a la semana, porque todavía el sábado era un día laboral, ¿no? Pero, en fin, pusimos a investigar y descubrimos efectivamente ese convenio, esa especie de convenio, y había muchísimos avances muy importantes, ¿no? Y uno de ellos eran las 6 horas, pero otros muchos aspectos también, ¿no? De manera que publicamos este convenio y toda una serie de estudios y de reflexiones sobre esta circunstancia, ¿no? Y bueno, pues fue también una segunda iniciativa, ¿no? En fin, varias más, el Banco Audiovisual de Memoria de la Historia Social de Andalucía, que es una iniciativa que llegó al Parlamento, que lo aprobó, que lo íbamos a poner en marcha, pero acabó siendo no suficientemente apoyado para cumplir este objetivo, ¿no? El objetivo era que la memoria tuviera un propio
una propia teca, como hay biblioteca, hay filmoteca o hay otro tipo de reunión de material, ¿no? Claro, no existe para la memoria, porque tiene que tener un soporte físico, ¿no? El soporte físico es la grabación, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, en México, por el hecho de tener más de 90 años, ya es grabada su vida, porque recoge episodios incluso de la propia revolución, cuando se puso en marcha, de la propia revolución mexicana, ¿no? Y bueno, y hay otras muchas experiencias que valoran la importancia del conocimiento que tiene las personas en sus recuerdos, pero hay que darle forma, y el formato podría ser perfectamente esta audioteca o esta lo que sea que pudiera estar. Y además había propuestas muy sensatas, muy viables, como era que todas las radios como esta, pero también las muchas radios que hay en pueblos y en ciudades, pues pudieran reunir a la gente y hacer, en fin, podríamos tener miles de testimonios de vida que no solamente tenía por qué afectar a los asuntos de la guerra, o de la posguerra o del franquismo, sino de las condiciones de vida, de trabajo, la sexualidad o las relaciones parentales, cualquier otra vida, cualquier otro asunto podría tener valor, podría tener interés para que el conocimiento estuviera no únicamente en quien es capaz de escribir un libro, que es complicado, tiene sus limitaciones evidentemente, pero contar la experiencia propia, la vida, podía dar de sí un gran conocimiento que hay medios, hay técnicas para poder recuperar esa información, pues indexándola, en fin, hay técnicas, ¿no? Bueno, pues este proyecto llegó al Parlamento, lo aprobó y podíamos haber hecho una grandísima aportación, pero entonces no había todavía mucha conciencia de que necesitamos la memoria como fuente de conocimiento, y esto es un poco lo que proponíamos, ¿no? Como un tercer proyecto, ¿no? Después siguieron muchas más, ¿no? Pero este es quizás muy importante. Sí, y mira, Gonzalo, ha hablado de necesidades y a mí me gustaría también saber con qué silencios os habéis encontrado y habéis detectado desde el momento en el que fundasteis vuestra asociación. Bueno, el silencio se impuso, en realidad, ¿no? Y el silencio ha permanecido en las familias, ¿no? De hecho, apenas se hablaba, solamente si estaba en una mesa camilla con las ventanas bien cerradas se podía hablar de algo en que no estaba presente, o que había muerto, o estaba en el exilio, o no en el exilio, fuera de España. Y bueno, y otras muchas realidades, ¿no? Apenas se hablaba. Este silencio ha permanecido en la primera y en la segunda generación, porque eso fue lo que supuso la represión, ¿no? Que ya no tuviera que tener normas impuestas, que lo tiene de todas maneras, pero para que estuviera interiorizado el silencio, ¿no? La negación. Claro, el movimiento de recuperación de la memoria histórica lo que ha permitido precisamente es que la gente pudiera hablar sin cortapisa o creando las condiciones suficientes para que se pudiera hablar, ¿no? Y esta es un poco la trayectoria, ¿no? Es decir, conseguir que la gente pudiera expresar sus temores, sus traumas, sus alegrías o lo que fuera, pero tener voz. Y esto era lo que no teníamos, voz, ¿no? Entonces, con este propósito hemos hecho muchas iniciativas, como las que he contado, pero todas tienen esa misma finalidad, ¿no? Que al final no haya que estar dependiendo de qué historia es la que hay y la que nos cuentan, sino cómo la vivimos esa historia, pero también qué aportación de conocimiento podemos hacer de esa historia, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Te quería hacer una pregunta sobre la Sevilla del golpe de Estado, la represión posterior, porque no hubo frente de guerra, evidentemente. Fue una lucha de titanes armados, ¿vale?, contra gente prácticamente indefensa, que se hizo bastante largo y llegó al final de la dictadura, ¿no? Entonces, ¿crees que la ciudadanía es consciente verdaderamente de lo que ocurrió aquí, de lo que ocurrió? Y además, una segunda pregunta. ¿Crees que ha pasado esta ciudadanía o sociedad o colectivo a crear una ucronía reescribiendo un pasado que no existió? Bueno, efectivamente, la historia la cuentan los que vencen y la cuentan como quieren, de acuerdo a sus propios intereses y a sus propios mitos, ¿no? Hay algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, que Queipo
tomó Sevilla con unos cuantos camiones, con moros, así se le llamaban, los moros, los que venían del África colonial, y que fue un paseo. En realidad en Sevilla hubo una resistencia que duró bastante tiempo, pero que no duró mucho tiempo, quería decir, mejor dicho, duró 5 días, pero fue una resistencia que contamos en este paseo que hacemos, que es para pisar las calles nuevamente y ver qué pasó exactamente en esos días, en esos 5 días, ¿no? Y bueno, tiene el valor ilustrativo de lo que se vio entonces, ¿no? Pero esta resistencia, al contrario de lo que puede parecerse o se puede entender, que había una espontaneidad en todo eso, ¿no? Hubo mucha organización, había que organizar las barricadas, había que organizar la alimentación, el cuidado sanitario. Había mucha organización para poder resistir 5 días. De hecho, Queipo de Llano intentó entrar por las murallas de la Macarena, por el arco de la Macarena, y no lo consiguió. Durante 2 veces lo resistió, ¿no? Cuando vio que la cosa era un poco más seria de este paseo que ellos iban a hacer, pues se puso enfrente, llevaba toda la artillería y tal, y realmente le costó entrar. Pero esta ciudad ya había sufrido 2 intentos importantes, o 2 hechos importantes. Uno de ellos es que la columna minera que venía de la cuenca de Río Tinto, pues no pudo entrar en Sevilla por una delación, en fin, una historia. Y en segundo lugar, que ya hubo un intento de golpe de Estado que se llamó la Sanjurjada, porque era el general Sanjurjo, en el 32, y ya sabían cómo se defendía al pueblo de estas intentonas, ¿no? Y entonces también previeron perfectamente que la ciudad intramuro, la ciudad del casco histórico, no pudiera llegar la gente que venía de las barriadas, ¿no? Del Cerro del Águila, de Palmete y tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces hubiera sido más difícil este paseo por la ciudad para estar. Entonces tampoco le dieron armas, intentaron coger las armas de un cuartel que había en la parte norte de la Alameda y prácticamente eran las barricadas. Entonces, bueno, aún así duraron 5 días y les permitió no solamente hacer una defensa, ¿no?, y una organización de esa defensa, sino que cuando entró por fin Queipo, traspasó las barricadas y llegó a la plaza de San Marcos, empezó la represión, que es lo que aquí ha habido. Aquí no ha habido guerra, sino directamente represión, ¿no? Desde el minuto 0, desde el 5.º día, es puramente represión, ¿no? Gonzalo, vamos a ver, quiero preguntarte, ¿qué lugares de Sevilla consideras especialmente simbólicos para la memoria histórica y por qué? Bueno, hay varios sitios. De hecho, hicimos un libro colectivo que se llamaba así, precisamente Lugares de la Memoria de Sevilla, y hay muchos, porque ya he contado en parte esta plaza de San Marcos y toda esta resistencia que se hizo, pero todavía están también todos los lugares de detención, que no únicamente era la cárcel, sino que había incluso un barco en el propio río Guadalquivir, el Caboeiro, donde ahí pues estaban hacinadas en la bodega pues la gente que después la llevaban a fusilar en cualquiera de los mataderos que había por la ciudad repartidos y finalmente al cementerio, ¿no? En las 8 fosas que hay en el cementerio, ¿no? Se ha descubierto se ha exhumado una, que es la de Picorreja, y bueno, ahora vamos a ver si pueden exhumarse, se puede exhumar ya el monumento, pero este gobierno que tenemos, tanto municipal como de Andalucía, pues no está desde luego por este asunto y lo vamos teniendo cada vez peor, ¿no? Pero bueno, seguimos en la batalla, ¿no? Eso era lo que yo te iba a comentar, Gonzalo, porque uno de los pilares de la memoria histórica es la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación, como tú has estado
argumentando durante esta intervención que has tenido. Y eso quería saber y que nos dijera, ¿en qué punto crees que estamos actualmente en Sevilla? Bueno, pues en Verdad, Justicia y Reparación efectivamente sintetiza las aspiraciones del movimiento memorialista, ¿no? Hay un cuarto que no se dice mucho, pero es muy oportuno también ahora, que es y garantía de no repetición. En los tiempos que corren, la garantía de no reparación, no sé si es un objetivo inalcanzable, porque la verdad sí que hemos avanzado mucho, el conocimiento sí hemos avanzado mucho. La reparación, cualquier acto como este mismo que estamos haciendo, es una manera de reconocer a las víctimas, ¿no?, del franquismo. Y la justicia, ahí ya tenemos que hablar en otro capítulo aparte, ¿no? Entonces, la historia está reflejada en los sitios, en los lugares, en los espacios, en las calles, en las paredes. Y esta recuperación tiene que ver justamente con reconocer esos lugares, esos sitios, porque tienen este significado también silenciado durante mucho tiempo y no hace falta hacer ningún ejercicio de masoquismo, ¿no?, por recordar hechos trágicos, ¿no?, sino porque tenemos que ser conscientes de lo que hay o de lo que hubo, pero también de lo que pueda venir. Muy bien, Gonzalo. Te voy a hacer una pregunta que prácticamente la has respondido ya, pero es obvio que la respuesta hay que aclararla también. ¿Qué papel han jugado las instituciones públicas? Bueno, las estatales y las de la Junta y el Ayuntamiento son las tres, digamos. ¿Ha habido un apoyo suficiente o más bien ha habido obstáculos para el desarrollo de la ley de memoria? Bueno, la ley, cuando llega la ley, ya había mucho movimiento de memorialista. O sea, había iniciativas para hacer esto. Las primeras iniciativas llegaron en la propia transición. Hubo una serie le quemaba a la gente en los dedos no tener los muertos en las carreteras, en las fosas comunes y tal, y pero llegó el golpe de Tejero y esto se paralizó de nuevo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues mucho tiempo después, muchísimo tiempo después. Es decir, que la idea de recuperar estas víctimas, de ponerle nombre y ponerle su sitio, dignificarlas, sí. Ya era necesaria, pero los ruidos de sable, los ruidos de las botas militares volvieron a impedirlo, ¿no? Por eso hay un momento inicial del movimiento de memoria que es en el año 2000. Porque hay una exhumación que se hace en León, en El Bierzo, que toma todos los rigores científicos de una exhumación y además pone en conocimiento ante las Naciones Unidas de este hecho, ¿no? Y eso nos hizo ver, cuando salen los periódicos, que algo así estábamos haciendo en muchos lugares de España. Y efectivamente empezó a cuajar la idea de un movimiento social en favor de la recuperación de lo que se llamó entonces memoria histórica. Después la ley hizo memoria democrática. Pero las instituciones no estaban en esto. En ese momento, después tardaron 10 años en hacer una primera ley, muy insuficiente, pero bueno, era la primera ley, y después vino esta segunda ley, la que tenemos ahora mismo, que ya es la memoria democrática, pero realmente reconocía algunas cosas, pero no zanjó la cuestión que era más importante, que es la derogación de la ley de amnistía. Porque con la ley de amnistía quedaron amnistiadas todas las personas que habían cometido crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad. Y este dato es tan importante que todavía estamos pendientes de justicia. Verdad, justicia y represión, la justicia no tiene cabida, ¿no? Y claro, puede haber reconocimiento como lo que estamos haciendo, pero la verdad dada por una sentencia, esta es la definitiva, ¿no? Y esta no la vamos a poder tener. Por eso tuvimos que presentar en Argentina, en un juzgado de Argentina, tuvimos que presentar en lo que le llamamos la querella argentina, pues un juicio contra el franquismo, porque los juicios
los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no tiene adscripción geográfica, sino que lo puede impulsar cualquiera, ¿no? Cualquier gobierno, ¿no? O sea, cualquier país independiente. Vale, muchas gracias. Vamos a ver, Gonzalo. A lo largo de esta trayectoria que lleva aquí en la Memoria Histórica de Sevilla, en tu trabajo, ¿qué historias personales te han marcado más, especialmente en tu trabajo? Cualquier persona que tiene familiares, ¿no? En su familia tiene personas que han sido fusiladas, pues claramente llaman la atención, ¿no? Una de mis compañeras más cercanas, ¿no?, en toda esta trayectoria es justamente Francisca Maqueda, Paqui Maqueda, que ha tenido un papel muy importante en el movimiento memorialista, que 5 personas de su familia sufrieron distintos tipos de represión. Estuvo en el Canal de los Presos, le quitaron la vivienda, mataron a 2 de ellos, otro murió en el exilio. Reúne todo el arco represivo. Bueno, y además voy a hacer que se le ha olvidado a Gonzalo. También le robaron a su madre un niño. También, correcto. Bueno. Es la última modalidad, porque esto de los bebés robados es un asunto que el propio Baltasar Garzón hizo un favor enorme en el auto de su despedida, por decirlo, porque fue quitado, ¿no?, de la carrera judicial. Y dejó en su sentencia, o sea, en su auto final, dejó este asunto de los bebés robados. Y fue muy importante porque los bebés robados llegan hasta los años 70. Esa mafia, por decirlo así, llegó hasta los años 70. Y por tanto, había gente, no ya de la guerra, que eran biológicamente, pues ya estaban pues muy cerca de la muerte o ya muertos, que tendría que ya haría inviable determinadas cosas. Pero justamente las personas que tuvieron este infortunio de bebés robados, pues podía llegar hasta los 70, con lo cual estaban muy cerca de poder ser enjuiciadas, ¿no? Uno de los objetivos de nuestros planes educativos, conocer Sevilla, patrimonio, y ya extendiéndose a todos los ámbitos prácticamente, pues es la recuperación de la memoria democrática. Y como objetivo nosotros en la radio, pues también en Onda Norte, Sánchez Rosa, también hemos querido hacerlo porque es importante transmitir todas estas inquietudes que ahora últimamente pues vemos que la cosa está un poquito regular, ¿vale? Sobre todo por las experiencias que tenemos y las cosas que se escuchan, por ejemplo, desde los jóvenes, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos nosotros tener o hacer que la gente joven lleguen lo que nosotros sabemos acerca de esto? ¿Y qué interés tiene la gente joven? Cuando yo hablo con personas de 23, 24 años, se echan las manos a la cabeza de lo que escuchan, que piensan de lo que era el franquismo, esa idealización. Y nosotros estamos aquí para transmitir pues lo que habíamos dicho antes, lo que es la memoria, la verdad, la justicia. ¿Y cómo ves tú el panorama ahora de la gente joven? ¿Cómo se puede transmitir todo esto y llegar a ese público? Bueno, yo voy a bastantes institutos a lo largo del año y me invitan y voy. Y últimamente me vienen diciendo, te advierto, tienes que tener cuidado, aquí hay gente que son de Vox o afines a Vox y tal. Y bueno, no me lo dice para nada, simplemente para que lo sepa, ¿no? Es una información. Yo hablo igualmente, ¿no? Nunca tuve ningún altercado, por decirlo de esta manera, hasta ahora, ¿no? Pero es claro que cada vez están más fuertes estas voces, ¿no? Pero realmente me preocupa porque casi todos los diagnósticos de la realidad de los problemas sociales y tal apuntan siempre a la educación, ¿no? La educación es un factor elemental, ¿no? Y justamente por eso entendemos que tenemos que estar en los centros escolares explicando este tipo de cosas. Pero claro, yo digo, está muy bien que vayamos a los centros escolares, pero los propios centros escolares tendrían que revisar los libros de texto que tienen
que hay muchas barbaridades todavía dichas y muchas ausencias dichas también, ¿no? O sea, se ilustra mucho. Tiene que haber también una idea de que no hablamos solo de historia, hablamos de literatura también, porque hay una literatura de autores que fueron exiliados, que se exiliaron o que se quedaron en ese exilio interior, pero también tienen una obra que podemos leer perfectamente en qué contexto se está diciendo. Bueno, Los Santos Inocentes refleja una realidad porque es una película muy conocida, también la obra, por supuesto, de Delibes, pero la película ha llegado mucho, ¿no? Tenemos que decir las cosas sin ningún tipo de tabú. Y es verdad que que nosotros necesitamos muchas palabras para decir las cosas, pero estamos en un momento, en un contexto en el que con un pequeño texto en una red social es suficiente porque están respondiendo a una consigna. No necesitan argumentos, necesitan consignas. Y nosotros lo que damos son argumentos, damos razonamiento, damos pensamiento. Y eso requiere su tiempo y su esfuerzo educativo pues también, ¿no? Claro, estamos hablando de algo que requiere palabras, que requiere estudio, que requiere reflexión y justamente ante un sistema o una realidad que tenemos de que con varias palabras ya tiene resuelto todo, ¿no? Claro, es muy difícil llegar a todo, pero somos conscientes y hacemos hasta donde podemos. Pero fíjate lo importante que tú has dicho. Antes de intervenir en algunos actos como en un instituto o tal, ya nos van advirtiendo, ten cuidado, que aquí hay mucha gente de voz. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué voy a tener que tener cuidado? Es muy chocante que una vez rota esa ley del silencio que nosotros hemos vivido y nos han transmitido bastante afectados por el tema de la guerra y la posguerra, del franquismo, pero es que ahora, después de haber conquistado el poder hablar, el poder transmitir, el poder desenterrar, ahora parece que los que tienen que hablar son ellos. Es una cosa por la que tenemos que luchar y decir, bueno, mira, no, a mí no me va a callar. Pero el tema de la gente joven se está convirtiendo un poco como al contrario. Es lo que la experiencia que a mí me contaban. Bueno, es que yo ya no puedo hablar, yo ya no puedo ser feminista, por ejemplo, en mi clase. Yo ya no puedo ser de izquierda en mi clase porque están tomando la palabra. Y es una cosa por la que hay que en el sistema educativo, en las redes sociales, y que hay que atajar, ¿no? Porque además parece que ellos son los que están ofendidos. Es que no se comprende, pero bueno, claro. Ellos ahora hablan como si estuvieran ofendidos y tuvieran ellos la razón. Bueno, ahora le quería hacer sobre el presente y futuro del movimiento memorialista en Sevilla. ¿Qué retos enfrenta Gonzalo? Pues, en parte los retos son los que ya venimos comentando. Uno de ellos es que todavía tenemos por delante muchísimas cosas que hacer, que ya empezamos, digamos, no la segunda generación, que todavía vivía mucho el dolor y el silencio y la consigna de no se puede hablar, la tercera generación, que ya empezamos a preguntarnos, ya vamos teniendo también una edad, y justamente quien tiene que asumir determinadas cosas es la que viene con estos problemas que estáis apuntando, ¿no? La realidad es compleja, pero bueno, tenemos que estar en esto, ¿no? Entonces los objetivos siguen siendo los mismos porque todavía no están alcanzados en importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos calculado la página web de Todos los Nombres, me refiero, tenemos ahora mismo como 120.000 víctimas, ¿no? 120.000 víctimas de todas, no solamente personas que están en las fosas, que fueron asesinadas, sino gente que sufrieron represión de cualquier tipo, exiliados, trabajo esclavo, lo que sea, ¿no? Todavía pensamos que estamos en el 50% de lo que hemos hecho y llevamos ya 18 años, así que llevamos bastante tiempo trabajando y esto requiere pues muchísimo trabajo, muchísima investigación. Entonces seguiremos en esa línea de investigación y seguiremos en la línea de seguir difundiendo y seguiremos procurando que la verdad esté difundida en todos los sentidos. Y en el aspecto jurídico, pues bueno, tenemos una cierta cobertura, pero no son suficientes. La derogación de la ley del 77 es absolutamente imprescindible para que haya verdad, justicia y reparación. Ya casi has contestado mi pregunta, porque quería preguntarte actualmente qué proyecto tenéis y el futuro.
en el futuro, ¿qué te gustaría destacar? Bueno, realmente las líneas de trabajo ya fueron definidas y en esas seguimos. Tenemos que seguir profundizando. Uno de los aspectos que más queremos hacer hincapié tiene que ver con lo que nosotros llamamos de microbiografía. La microbiografía es un relato hecho en términos personal o resultado de investigación, pero siempre es un relato para poner no solamente nombre, que todos los nombres hacen alusión al nombre, ¿no? Pero que le pongamos rostro, que le pongamos pensamiento y de sentimiento, que le pongamos aspiraciones. Ese relato es muy importante porque ahí es donde está reconocida realmente la posibilidad de una reparación, o es uno de los instrumentos para que haya una reparación, que es decir en voz alta, decir de forma abierta, esta era la persona de la que yo soy familia y quiero reconocerla, ¿no? Es decir, y para esto los huesos tienen que hablar, porque hay mucha verdad que están escondidas, que están enterradas, pero también hay mucha lastre que todavía tenemos que despejar. Y la idea de la página web de Todos los Hombres es que justamente sea un altavoz para hacer pública, para compartir pues estos relatos, estas historias de vida, que son las que de verdad suponen una reparación, porque es una verdad compartida, ¿no? Un sentimiento compartido, ¿no? Y a los que piensan que remover el pasado no sirve de nada, ¿tú qué le dices? Bueno, claro, que cada cual tiene su pasado. Entonces hay pasados que no les viene bien removerlo. ¿Por qué? Pues porque vivían, como decía aquel ministro, vivíamos plácidamente, ¿no? Claro, vivía plácidamente quien vivía plácidamente. Pero realmente quien tiene el drama dentro, quien tiene el trauma, ¿no? Mejor dicho, pues son las personas que son, ¿no? Entonces, claro, cada cual cuenta la feria como le fue, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero realmente es injusta la situación, ¿no? Entonces, esta injusticia es un poco lo que tenemos que exaltar, ¿no? No puede haber, además, digamos, un cerrar herida si no previamente no la has limpiado, ¿no? Y no previamente no la has sanado, ¿no? Solamente se puede curar de dentro hacia afuera y si no es una falsa cicatrización, ¿no? Con lo cual, este es el proceso. Entonces, lo estamos explicando, digo, ampliamente, ¿no? Pero evidentemente a la sociedad que llega. Yo he conocido a hijas de gente que estaban en esta situación que le han roto los cuadernos que escribían. O sea, ustedes también estaréis trabajando este tipo de cosas. Cuando una joven, porque no era tan... Era, digamos, de la tercera generación, le rompe un cuaderno que está escribiendo su padre, ella tenía que tener también muy mal su adentro para hacer esto a su padre, que había dado el paso de exteriorizar lo que tenía dentro, ¿no? Y era la segunda generación. Aquí hay un problema no únicamente de historia, en el sentido de hechos históricos, sino del daño producido por esta historia que no ha sabido saldar sus deudas, sus problemas. Bueno, estamos en el Colegio Sánchez Rosa, que es un nombre emblemático para tanto desde el punto de vista de la educación como de la memoria histórica. Tenemos tenido el honor de recibir a Gonzalo Acosta, de Recuperando la Memoria Histórica Social de Andalucía. Le agradecemos su tiempo y el compromiso con la memoria y la dignidad. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias y el micrófono abierto para cuando tú quieras venir. Y nada, despedimos ya el programa y muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un placer, de verdad. Un placer mutuo, desde luego. Muchas gracias, Gonzalo. Onda Norte Sánchez Rosa, la ilusión por comunicar. La radio de la